Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, vamos a conversar ahora con Jesús Cacique, él es economista. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuel, gracias por la invitación. Hemos estado viendo los titulares de prensa del día de hoy y del fin de semana, y entre ellos había uno que decía que a pesar de los controles de cambio, han salido de Venezuela más de 150 millardos de dólares, y había otro en el que decía que la deuda interna del país ha aumentado 62% en 2012. ¿Cuál es el panorama que ven los economistas de la Venezuela de enero de 2003? Sí, efectivamente, cuando se estableció el control de cambio y el control de precio en el año 2003, el desideratum era abatir la inflación y controlar la fuga de capitales y solventar de alguna forma u otra la cuenta comercial de Venezuela, ¿no? Al final del ciclo lo que tenemos, la cifra que tú acabas de indicar de 150.000 millones de dólares, aunque es mayor, si tomamos en consideración los 14 años del gobierno central, la fuga de capitales que el gobierno la ha propiciado. Si la cifra la discriminamos, la desagregamos, con control de cambio, la fuga de capitales ha sido 5 o 6 veces mayor que sin control de cambio, ¿no? Entonces, definitivamente los controles son arcaicos, son primitivos y no generan el rédito o el objetivo fundamental, que es minimizar el control, minimizar la fuga de capitales. Y el control de precios lo que ha generado en Venezuela es una fuerte inflación. La inflación acumulada desde el año 1999, partiendo de enero al cierre del año 2012, es 1.503%. Yo creo que es sesgado. Es un análisis político estar comparando la inflación con periodos anteriores. El análisis correcto es el ranking, Manuel. ¿En qué ranking se ubicaba Venezuela antes del año 1999 y actualmente? Bueno, Venezuela antes del año 99 se ubicaba entre el 8º, 10º lugar con la mayor inflación del mundo. Actualmente estamos entre los 4 primeros países con la mayor inflación del mundo y con la mayor inflación de la región. Venezuela cerró con una inflación en el año 2012 del 20,1%. La inflación repuntó en el mes de diciembre a 3,3% con altos niveles de escasez. La escasez se disparó a 16,3%. Hay un punto, cuando uno lo escucha hablar a usted y escucha hablar a los economistas, parece que hubiera, por lo menos en la situación venezolana, hubiera un divorcio entre el discurso de los economistas que dicen que la economía está mal, pero luego en la realidad de los ciudadanos, porque uno ve a la gente del pueblo llano, oye, muy contentos, uno los ve adquiriendo bienes, adquiriendo productos. E incluso Elías El Yuri, el profesor Elías El Yuri del INE, del Instituto Nacional de Estadística, decía que hoy en día los venezolanos están comiendo más y mejor que antes. Bueno, Manuel, definitivamente no hay almuerzo gratis en economía, ¿no? El incremento del consumo viene acompañado en Venezuela con un fuerte nivel de endeudamiento. La deuda consolidada en Venezuela está alrededor del 45% del Producto Interno Bruto consolidada. Si lo medimos a otro tipo de cambio, estaríamos hablando de aproximadamente un 70-75% el endeudamiento del país, ¿no? Venezuela requiere productividad, requiere empleo productivo. Las misiones, obviamente que este tipo de apoyo económico que efectúa el gobierno es loable, pero el objetivo debería ser insertar a las personas que están en las misiones al sector privado, al sector productivo del país, que generen riqueza, que generen bienestar económico y desarrollo económico en Venezuela. Entonces tú puedes consumir. Tú recibes un apoyo económico del gobierno, pero resulta ser que la inflación diluye tus ingresos, porque la inflación, el gobierno ha generado en los últimos años la indisciplina fiscal, la indisciplina monetaria, el control de cambio y una serie de factores que han atentado en los niveles inflacionarios en Venezuela. Para darte un ejemplo, la inflación en Venezuela en el mes de diciembre fue 3,3% y la inflación al cierre de Perú en el año 2012 fue 2,4% y en Chile fue 1,5%. O sea que en un solo mes la inflación en Venezuela es mayor a la inflación acumulada y reportada en estos dos países. ¿Cómo podemos también, justamente en función de este tema de la inflación venezolana, cuando la comparamos con otros países, qué es lo que está pasando en la región? ¿Por qué tenemos nosotros estos índices de inflación? Este año en Venezuela realmente se hizo un esfuerzo, por lo menos en cifras oficiales, está entre el 19 y 20%, pero vemos esas cifras en Perú, vemos en Chile también similares.
¿Qué es lo que está pasando? Oye, es una excelente pregunta. En primer lugar, obviamente que, como te acabo de indicar, la indisciplina fiscal, la indisciplina monetaria que hay en Venezuela. Los presupuestos en Venezuela en los últimos años han cerrado prácticamente entre un 60-70% por el nivel del presupuesto aprobado, ¿no? Es un gobierno que efectuó un gasto desbordado, hay un gasto muy fuerte que eso atenta a la inflación. La liquidez monetaria en Venezuela ha incrementado de una forma bien importante, obviamente que tienes más recursos para demandar bienes, como la productividad ha disminuido, esto también tiene una incidencia directamente en inflación. Y un tema muy importante que es la inversión extranjera directa. El informe de la CEPAL en el primer semestre del año, Venezuela quedó entre los 3 últimos países rezagados de la región en materia de inversión extranjera directa, porque los inversionistas exigen respeto a la propiedad privada, en primer lugar. Expropiaciones y confiscaciones es un tema que ha afectado significativamente la inversión en Venezuela. Entonces, en la medida que tú no tengas confianza, que generes confianza en Venezuela, que tengas bases y las reglas de juego claras para invertir en el país, obviamente que esto va a afectar significativamente la inversión privada en Venezuela. Y el sector privado, Manuel, representa el 70% del Producto Interno Bruto. Entonces, en la medida que tú continúas expropiando, confiscando empresas, ¿verdad?, estás afectando un porcentaje bien importante del total de producción y bienes en Venezuela. ¿Cómo ven el tema de las exportaciones petroleras y no petroleras? Ok, las exportaciones petroleras, Manuel, al cierre del año 2012, el acumulado en 14 años son 697.000 millones de dólares. No se justifica los niveles de endeudamiento en Venezuela con un ingreso petrolero de 697.000 millones de dólares, las exportaciones petroleras. Esto sin tomar en cuenta las transferencias que efectúa PDVSA al gobierno central a través de impuestos sobre la renta, a través de dividendos, etcétera, únicamente en exportaciones petroleras. Venezuela, en el año 1998, la combinación era 75% exportaciones petroleras, 25% exportaciones no petroleras. Actualmente estamos más amarrados nosotros al petróleo. La cifra es 96% exportaciones petroleras y 4% exportaciones no petroleras. O sea que Venezuela es un país monoproductor y monoexportador de petróleo. Pero eso no está más bien relacionado con que en el año 98 el precio del barril de petróleo no llegaba a los $8 por barril y hoy en día pasa los $100. No, en absoluto. Esas son las consecuencias del control de cambio. Esas son las consecuencias, ¿verdad?, de tú no incentivar al sector productivo del país. Esas son las consecuencias de continuar con las expropiaciones y con las confiscaciones que afecta significativamente el sector no petrolero en Venezuela. ¿Qué medidas se podrían tomar para salir de este atolladero de inflación, de falta de productividad? ¿De qué manera podría brevemente resolver este problema que usted plantea? Lo acaba de indicar, Manuel. El tema de inflación, Venezuela requiere productividad. Es la única salida. Aumentando el salario mínimo, tú lo que estás entronizando la inflación en Venezuela. En segundo lugar, los controles tienen que ser más flexibles en el país. Tú no puedes congelar un tipo de cambio con alta inflación porque lo que genera son distorsiones en el mercado. Venezuela, obviamente, que también requiere un ajuste cambiario. El tipo de cambio está fuertemente sobrevalorado, no es competitivo, pero no únicamente un ajuste cambiario que el gobierno lo va a aplicar con razones fiscales, sino para incentivar y para impulsar el aparato productivo de Venezuela. Y obviamente, que es algo básico y fundamental, disciplina fiscal y disciplina monetaria en el país, que es fundamental para poder resolver todos los problemas estructurales que está atravesando Venezuela. Usted ha hablado de los controles. Vimos que la semana pasada ya se estaba hablando incluso del control en los precios de los vehículos nuevos. Esto, brevemente, ¿usted cree que puede ayudar a solucionar el problema de la especulación? Porque el tema es que hay una especulación brutal con los automóviles en este país. Claro, obviamente, pero no vas a resolver el problema de esa forma, de esa manera. Ahí están los indicadores del Banco Central de Venezuela, el índice de escasez. Si tú quieres de alguna forma u otra abatir la inflación o quieres disminuir la especulación, ¿verdad?, lo que tienes que fomentar la productividad en Venezuela, lo que tienes no es que tomar medidas aisladas. Si nosotros en las últimas semanas, Manuel, hemos revisado cómo el gobierno ha venido, ¿verdad?, atacando fuertemente, en teoría, a través de los inventarios,
de una serie de productos, de alimentos en el mercado, indicando de que hay acaparamiento. Bueno, tendríamos que preguntarle al gobierno cuál es la diferencia entre acaparamiento e inventarios. Hay empresas que requieren inventarios por 2, 3 meses, 4 meses, y el gobierno los califica esto, ¿verdad?, como acaparamiento. Entonces, lo que tú estás generando a corto plazo, una suerte o una felicidad a corto plazo, lo que estás generando son fuertes equilibrios económicos a mediano y a largo plazo, porque obviamente que las señales que le transmites al mercado, confiscando mercancías, confiscando inventario, no vas a solucionar el problema estructural y el problema de fondo que atraviesa Venezuela. El país requiere productividad, apoyo irrestricto al sector privado del país y, como te acabo de indicar, flexibilizar estos controles, que al final los controles son draconianos y son extremadamente arcaicos para la economía en Venezuela. Muchísimas gracias a Jesús Cacique, Gracias, economista, por la invitación, conversando con nosotros esta mañana en Entrevista Venevisión. Amigos, nos despedimos con la cardenalera Waleska Bansi. Gracias, Magallanero. Amigos, no se pierdan a las 11 de la noche, de lunes a sábado, el suceso dramático del año, la historia de la que todos hablan, Si me miran tus ojos, por Venevisión, Canal 4. Recuerden, como siempre, Noticiero Venevisión Reporta, ustedes deciden. Feliz día. A continuación, programa recreativo. Contiene elementos de lenguaje